curso que vamos a estar trabajando es que en estos primeros encuentros, tal vez desde este primer encuentro solamente, vamos a utilizar la plataforma Meet, aunque lo que está planteándose de la universidad es continuar con la utilización de Microsoft Teams, que ustedes deben haber utilizado el semestre pasado y que por lo tanto ya tienen el conocimiento para trabajar en él. Entonces, voy a compartir mi escritorio para mostrar, ir trabajando pues algunas de las cosas que les estoy hablando. En primer lugar, el tema de la plataforma. Es decir, el tema de la plataforma es un tema importante. Déjenme cierro el WhatsApp aquí para que no esté molestando todo el tiempo. El tema le decía, de la plataforma, en este caso de EVA, es sumamente importante porque nosotros tenemos una característica de nuevo en este semestre que pienso que ya ustedes se están dando cuenta, y es que lo que parecía tal vez que fuera provisional en el semestre anterior, que es el tema de la pandemia, pues se ha ido extendiendo. En este momento, incluso desde el mes de junio, ya la universidad pues estaba hablando de hacer José Gaitán. La universidad pues estaba planteando hacer presencialidad y que este semestre pues pudiéramos trabajar de manera presencial. Sin embargo, como ustedes aprecian perfectamente, eso no ha sido posible y la orden fue desde que comenzáramos en forma remota, que es lo que estamos haciendo ahora, y adicionalmente a eso, pues, si en algún momento ya cesa el estado de sección por la pandemia, puede retornar y se puede retornar a la normalidad, pues hacerlo en cuanto se pueda. Igual, tenemos que prepararnos porque, para que no nos pase como el semestre anterior, que pensamos que esto iba a ser pasajero, que iba a ser solamente tal vez un par de meses o un mes, y miren cuánto se ha extendido. O sea, vamos ya por 5 o 6 meses prácticamente. Entonces, importante dentro de esto que ustedes tengan acceso, que ya se hayan registrado en la plataforma. En este momento voy a mirar cuántos usuarios matriculados tengo en el grupo, pero sí es importante que los que no los hayan matriculado, hay algunos que veo que han ingresado, pero hay otros que no están acá. Entonces, por favor, para que si tienen dificultades que no los hayan matriculado desde el departamento, desde virtualidad, para que conversen o ustedes traten de ustedes mismos matricularse. La presentación de este curso es la clásica. Ahí estoy compartiendo, por si todavía quedara algún compañero, la forma de conectarse con el grupo de WhatsApp. Me imagino que ya todos los que están aquí se unieron y hayan ingresado por esta vía, pero también en el caso de la semana actual, pues aquí compartimos dos cosas. Bueno, compartimos de momento una sola, que es el enlace a esta videoconferencia, y voy a compartir aquí cuando ya se termine la clase el código para que ustedes se puedan unir al grupo al equipo de Microsoft Teams. En el caso de Teams, nosotros, como ustedes saben, tenemos este grupo para arquitectura. Bueno, no lo saben. Tenemos el grupo de arquitectura, que es arquitectura del computador. Y bueno, todos los que vayan a unirse al grupo, ustedes saben que lo hacen a través de este botón que tenemos en la parte superior. Y en este caso, pues yo les estoy compartiendo el código mediante el cual ustedes se van a unir, en este caso, que lo tenemos aquí en configuración. El código del equipo es este código que ustedes ven acá. Todas las letras están en minúsculas. Yo lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar acá en el chat de esta conversación para que los que quieran irse uniendo pues lo vayan haciendo. Ahí está. Ese es el código del equipo para que ustedes se unan a Microsoft Teams. La idea es que Microsoft Teams, ustedes saben que guarda
todas las grabaciones, digamos, de una manera automática. Y de esa forma, los que un día no pueden ingresar por X o Y razón, pues pueden tener acceso a la grabación. Contrario a esta que yo estoy haciendo ahora, que me toca descargarla y después, posteriormente, subirla a la plataforma como enlace. O sea, subirla primero al canal de YouTube y después compartir el enlace con ustedes. Entonces, muy posiblemente, ya la semana que viene, vamos a estar trabajando en Teams. Entonces, la propuesta es a que todos se unan a este equipo de arquitectura del computador. A través de ese código, pues ya van a quedar, digamos, prácticamente o inmediatamente conectados. ¿Ok? Entonces, bueno, eso mirando hacia allá, hacia la semana próxima. Hasta aquí de lo que les he planteado, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que todos están muy respetuosos con el micrófono silenciado, pero si tienen necesidad de hacer alguna consulta, alguna pregunta, por favor, abre el micrófono y me dicen, profe, y yo les doy enseguida la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran de lo que he comentado hasta este momento? Fabián. Bueno, Omar nos está diciendo aquí que por el momento no, todo claro. Ok. Fabián, ¿todo claro también? Sí, profe, todo claro. Ninguna duda. Listo, entonces no duden, por favor, interrumpirme. Esto no es un monólogo. Por el contrario, cuando ustedes interrumpen, pues le dan un poco de agilidad al trabajo. Entonces, bueno, les decía, acá en el curso, yo en este momento tengo destapadas 2 semanas nada más. Precisamente porque, como esto es un curso que se comenzó a llevar semanal, por eso la cantidad de pestañas es bastante alta, son al menos 16 pestañas, 17. Entonces, yo he destapado solamente las 2 primeras, como para que ustedes tengan, en este caso, la información de qué era lo que íbamos a ver la semana pasada, que fue un festivo, y el material de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Aquí en esta asignatura yo he tenido, no sé si es una ventaja o una desventaja, pero he tenido que ingeniármelas para poder siempre cumplir con los contenidos que están planteados en el sílabo. Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces, pues me ha tocado la asignatura los días lunes. Casualmente el semestre pasado también. Y bueno, además de eso, ustedes saben que el primer semestre del año siempre tiene el tema de carnavales, se metió la pandemia, el tema de la Semana Santa. Entonces, pues yo estoy en este momento precisamente en la reestructuración de los temas y sobre todo teniendo en cuenta que ya esta primera clase o este primer encuentro, pues fue festivo. Creo que en esta parte del año hay un poquito menos de festivo, pero la idea es que no se nos quede ningún tema por dar. Entonces, aquí ustedes lo están viendo en el primer tema, bueno, fuera de la presentación ya ustedes lo conocen bien. Aquí está todo lo que se va a ver, la misión, la visión de la universidad, la misión, la visión del programa. Ahí está un pequeño resumen de mi hoja de vida. El sílabo de la asignatura, que independientemente de que esté el enlace, yo les tengo colocado fundamentalmente cuáles van a ser los temas que vamos a tratar. Aquí, por ejemplo, tenemos básicamente lo que es las generaciones y tipo de computadora, que es lo que vamos a iniciar en el día de hoy, básicamente. Después vamos a hacer el estudio detallado de lo que es la CPU. Después la parte del segundo, digamos, gran sistema, que es el de memoria. Después los buses, el módulo de entrada-salida, el sistema de entrada-salida. Y una última parte donde vamos a hablar de los sistemas de multiprocesamiento y procesamiento paralelo. Aunque aquí ustedes ven en la bibliografía, ustedes ven que hay varios, digamos, ejemplares diferentes, títulos diferentes. El tercero es el que nosotros vamos a utilizar y en este caso se trata del libro de Stalin, de Organización y Arquitectura de Computadora, en la universidad para los que tengan la posibilidad de ir, tanto en la sede de Prado como en la sede de Cosmos, en la biblioteca. Contamos con varios
ejemplares de este libro. Yo he pasado, les decía, no solo por acá en la universidad, sino yo creo que casi todas las universidades de Barranquilla, la mayoría me ha tocado impartir de una forma u otra esta asignatura. Y el único libro que realmente he promovido, promocionado, utilizado, es el de Stalin. Stalin, que también tiene una parte dedicada a lo que es sistemas operativos. Es más, los dos libros incluso se parecen, porque es la misma editorial, Pearson. Y realmente siempre las editoras le regalan a uno, digamos, algún tomo, algo que salga nuevo, un título nuevo, para que uno lo evalúe. Y bueno, algunos de esos están ahí, pero realmente yo no he encontrado uno que esté tan completo como este libro de Stalin. Ya esto fuera de grabación, les puedo decir también que yo no puedo auspiciar, ni puedo colocar, por supuesto, mucho menos acá en el sistema, un libro que aparezca fotocopiado, que aparezca en formato PDF, pero algunos estudiantes de otros cursos pues me han dicho que hay en internet una versión PDF de este libro. Si la encontraran, cosa que espero que eso no constituya delito, si ustedes la encontraran, pues yo se la recomiendo fuertemente, porque muchas de las partes del libro y sobre todo en el orden en que hemos ido preparando el curso, están basados en la forma en que Stalin orienta la mayoría de los temas. Por supuesto, hay temas que no vamos a tocar. El libro tiene más de 400, 500 páginas, pero sí hay bastante información que nos va a ser muy útil y que de verdad que se los recomiendo. Entonces, ese sería, digamos, como la visión general de lo que vamos a estar viendo en estas semanas, y de manera particular el caso del libro que les recomiendo como libro de texto. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es como la descripción. Aquí está todo en esta parte de la presentación. Insisto, si todavía encuentran algún compañero, como vemos, se unieron ustedes acá al grupo de WhatsApp, pues aquí está el enlace para hacerlo. En la semana pasada, y repito, con la experiencia de los festivos y demás, nosotros colocábamos prácticamente o solamente lo que son las partes funcionales del computador, hablando un poco de la arquitectura general. Aquí hay una serie de PDF que, bueno, estos son todavía de la época en que nuestro compañero de trabajo, José Palacio, dictaba esta asignatura, y entonces hay cosas ahí que a mí me parecieron todavía interesantes, útiles, que son estos PDF que ustedes encuentran acá y que, digamos, los pueden explorar como una cuestión preliminar. Muchas de las cosas que José puso en estos PDF, precisamente las toma del libro de Stalin. Entonces, insisto, ustedes lo pueden utilizar. Es decir, son materiales que yo nunca los he eliminado de acá porque son realmente interesantes y nos sirven para trabajar. ¿Ok? Entonces, esos tres enlaces, sobre todo también este primero de introducción a la arquitectura de computadores, que digamos que, pero este no fue, esquema arquitectura de los computadores. Pues aquí en cualquiera de ellos, pues ustedes van a tener información que les decía que también Stalin lo plantea de esta forma, y José lo que hizo fue sacar de Stalin y resumir mucha de la información que acá se muestra. ¿Okay? Entonces, una de las cosas precisamente que vamos a ver hoy está acá, es decir, cuando él habla de lo que son los tipos de arquitectura y se habla de la arquitectura de von Neumann. Esto es precisamente una de las cosas que nosotros vamos a ver. Entonces, importante que ustedes, los que ya estén matriculados, pues hagan uso de esto, porque ustedes conocen también que acá está la parte evaluativa. En este caso, que el grupo realmente son pocos compañeros, pues nosotros, igual, aunque fuera
aunque fuera un grupo grande, vamos a tratar de no cargarlos o no sobrecargarlos de trabajo, digamos, independiente. Pienso que lo más que podrán tener ustedes, digamos, entre cada parcial, es 1 o 2 talleres o foros, en dependencia de la valoración que haga con respecto a cómo ha ido creciendo el grupo. La mayoría, por lo que veo en este caso, van a ser a lo sumo por pareja de compañeros o individual. En el caso de los foros son individuales, pero si hubiera que hacer algunos otros talleres, pues lo vamos a hacer fundamentalmente por pareja de compañeros, no por grupos mayores. ¿Ok? Entonces, lo que sí les decía, estén atentos porque, por ejemplo, en esta semana que yo no he destapado, creo que ya por aquí comienza una tarea, que precisamente cuando ya comencemos el análisis de los distintos tipos de computadoras y nos enfrentemos por primera vez a lo que es, en este caso, la supercomputadora, que nos va a llevar a un recorrido bastante interesante, que lo vamos a ver ahora y que lo vamos a retomar al final del semestre. Entonces, vamos a comenzar por este tema inicial, que son las partes funcionales del computador. Entonces, voy a cerrar Teams. Ustedes, por favor, si quieren irse agregando, ya saben cómo lo van a hacer. Vamos a trabajar entonces, ya voy a de momento dejar de compartir acá. Vamos a trabajar entonces en esta fase. Vamos a tomar, o vamos a partir de lo que alguno de ustedes me diga que entiende por las partes funcionales de un computador. En este caso vamos a darle prioridad a las jóvenes. Por ejemplo, Elizabeth. Elizabeth, si yo te preguntara ahora cuáles son las partes funcionales de un sistema computacional o de un computador, ¿qué tú responderías? Bueno, perdón, hay algo que quería comentarles. Dentro de las posibilidades, yo sé que a algunos están desde el celular, les resulta complicado a veces, pero los que lo puedan hacer, por favor, les voy a agradecer que cuando yo me dirija a ustedes o ustedes vayan a dar alguna explicación de un tema, como en este caso, pues lo hagan activando su cámara. Les voy a agradecer. Y así voy familiarizándome un poco, ya que no todos tienen incluso imagen acá en el ingreso que hicieron. Entonces, Elizabeth, por favor. Elizabeth, ¿estás ahí? Creo que Elizabeth se nos desconectó o se nos quedó dormida, no sé cuál de las dos. Bueno, Keila, ¿pudieras por favor activarnos la cámara y si es posible decirnos desde tu óptica, desde tu punto de vista, cuáles son las partes funcionales de un computador? Buenas, profe. Buenas tardes. Bueno, para mí las partes funcionales de un computador son la CPU es el principal. ¿La CPU? ¿Qué más? Sí, el procesador. Ajá. La board, Ajá. que incluye la RAM también. Y ¿No tienes cámara, Keila? Sí tengo, profe. Acá no estamos valorando el peinado ni nada por el estilo, pero un poco para tratar de irme familiarizando con los rostros de cada uno de ustedes. De ser posible. Sí, ya voy. Gracias. Así está bien. Entonces nos decías que según tú estabas pensando, teníamos la board, donde está también la memoria, el procesador. ¿Qué otras partes? Sí. La fuente de poder en un computador de escritorio. Creo que esas son las principales. ¿Crees que esas son las principales? Ok.
Pero te invito a que te quedes ahí, vamos a ver qué dice uno de tus compañeros. Ok. Por ejemplo, José Gaitán. José, preséntanos por favor en cámara como Keila y explícanos desde tu óptica o desde tu conocimiento cuáles son las partes funcionales de un sistema computacional o de un computador. No te escuchamos. Yo no te escucho, hermano. Tienes silenciado el micrófono. ¿Ok? Buenas noches, ¿me Sí, escucha? ahora sí. Ok. Bueno, mi nombre es José Gaitán. La pregunta es la parte funcional del computador. Sí, señor. Yo diría que, bueno, hay muchas partes funcionales del computador y hay muchas clasificaciones, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, todos los dispositivos que son de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento de información. Entre ellos podemos clasificar como las impresoras, el teclado, el mouse, el monitor, la parte interna del computador, como es la unidad central de procesamiento, la conocemos como la CPU, las memorias, memoria principal, memoria auxiliares, como es el disco duro, memoria RAM. Todos esos componentes que estoy mencionando últimamente, pues están incluidos entre la hoja. Bueno, básicamente podría dar esa explicación. Ok, te invito a que te nos quedes ahí un momentico y vamos a oír a un último compañero o a una compañera. Por ejemplo, Lisette. Lisette, preséntanos, porfa, si te es posible, y dime si estás de acuerdo con las partes funcionales que han descrito tanto José como Keila. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pero ¿Cómo está? ya no me acordaba de ti. No había matriculado ninguna materia con usted. Bueno, ninguna adicional, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, cuéntame, tu compañera y tu compañero han hablado de partes del computador que yo considero, digamos, como lo más relevante, lo más importante. En este caso, ¿cómo tú describirías, digamos, funcionalmente? Profe, lo escucho entrecortado. José, silencia el micrófono, por favor. Listo. A ver, Daniela, ¿ya me escuchas? Sí, ahora sí. Funcionalmente, ¿qué partes del computador tú, si tuvieras que dar una clase ahora, como estoy dando yo, digamos, qué tú le dirías a tus estudiantes de las partes funcionales del computador? ¿Cuáles son? Pues pienso que se clasifican por lo menos. Están las partes que son externas, como es el monitor, el mouse, el teclado, la CPU como parte genérica, y ya profundizando un poco como es la CPU, diría la placa base, la memoria RAM, el disco duro, el procesador, la fuente de poder, las ranuras de expansión, todas esas. Bueno, les voy a decir algo. Si ustedes estuvieran en 11º grado y esto fuera un trabajo de esos que dejaban los profesores en el bachillerato, posiblemente tuvieran un 5 con el profesor. Pero, como ya están en la universidad, están en los últimos semestres de ingeniería, si me repiten eso dentro de una semana, tienen no un 5, sino un 0. ¿Ok? Porque esas son, digamos, partes desde el punto de vista de hardware que ustedes han seleccionado como las más importantes. Y efectivamente, el procesador es importante, la board es importante porque es donde todo se coloca. Por supuesto que sin un monitor en este momento, que no hay inteligencia artificial a ese nivel, sin un teclado, sin un mouse, no podemos trabajar. Pero
desde el punto de vista funcional, eso no es lo que nosotros describimos como un computador. Según precisamente uno de los materiales que yo les mostraba al inicio, nosotros podemos identificar, y acá en la presentación del curso yo pensé que se iban a fijar en ese momento y a lo mejor recordarlo ahora. Nosotros describimos básicamente 4 partes funcionales en un computador. ¿Sí? Lo que es la CPU, ojo, la CPU como unidad central de procesamiento no tiene nada que ver si estamos hablando de un portátil o si es un computador de escritorio, la torre, o si es un todo en uno, el integrado ese que tiene detrás del monitor. No, la CPU como unidad central de procesamiento. ¿Ven? Y estamos hablando en un tipo de arquitectura que se los mencionaba ahorita y que después vamos a trabajar un poco más, de lo que es lo que se llama arquitectura de von Neumann. Von Neumann, que es el padre, se llama el padre de la computación precisamente, porque fue una de las personas inicialmente que describió funcionalmente un computador. En el libro de Stalin ustedes se encuentran incluso las palabras originales que él empleó para esto en el año 1945, donde él decía que un computador, precisamente por el hecho de tener que desarrollar procesamiento, pues debe tener una unidad que se encargue de hacer el procesamiento de información. Una gran cantidad de memoria. Él no dice que sea memoria RAM, por supuesto, porque incluso él hace la descripción, insisto, antes de elaborar el primer computador. Si quieren los 3 ahora, para que no se sientan castigados, como los demás ya tienen su cámara apagada, pueden apagarla. No, o sea, háganlo como ustedes crean, no se sientan obligados a estar ahí, ¿ok? En el caso de von Neumann, él decía, una unidad que se dedique prácticamente exclusivamente a hacer el procesamiento de la información, lo que nosotros llamamos la CPU. Una unidad que sirva para almacenar información, lo que como concepto es lo más parecido a lo que hoy manejamos como memoria. Pero ojo, no memoria RAM, no memoria ROM, no memoria en disco duro, sino memoria de manera general. Por eso le decía partes funcionales. ¿Ven? Entonces, primero CPU, segundo memoria. En tercero, una serie de elementos que pudieran transportar la información o mover la información entre las diferentes partes funcionales del computador. Es decir, que pudiera mover información de memoria a la CPU, de la CPU a memoria y establecer, pues, básicamente el recorrido de la información o el procesamiento de la información. Y un último módulo funcional, el cuarto, que él plantea que es el bus de sistema. El bus de sistema, donde precisamente ocurre el movimiento o la transportación de la información del computador. Entonces, esas 3 primeras partes funcionales, repito, CPU, memoria, buses, por supuesto que tienen que ir acompañadas de una que, digamos, incluso antes que existiera el primer computador, él decía, el objetivo de una computadora es que yo ingrese información y extraiga información después de un procesamiento, ¿cierto? En la vida real, y ustedes mencionaron algunos, lo que nosotros conocemos como dispositivos de entrada-salida o periféricos. Un computador, insisto, hoy en día, que todavía no tenemos la inteligencia artificial como deseaban los japoneses. Hoy en día, entonces, todo lo tenemos que hacer utilizando teclado, mouse, parlantes, etcétera, etcétera. Entonces, no hay, digamos, lo que ocurre es una generalización. Es decir, toda esa parte se le llama funcionalmente dispositivos de entrada-salida. Entonces, fíjense que tenemos, repito, por última vez, 4 partes funcionales básicas. Lo que es la CPU, que en nuestros computadores actuales coincide con lo que es el procesador, ¿sí? La central de procesamiento. Una cosa que quiero que quede claro, y es que en este semestre de arquitectura, yo pienso que es donde ustedes van a encontrar mayor cantidad de acrónimos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de CPU, nosotros escribimos CPU, pero realmente lo que hay detrás de eso es sencillamente un acrónimo de
Central Processing Unit. ¿Okay? Central Processing, no me di cuenta que tenía la mayúscula, disculpen. Processing Units. Ese es el acrónimo de CPU. Es decir, cuando nosotros decimos CPU, estamos hablando del procesador o unidad central de procesamiento. Les decía que en esta asignatura es donde básicamente vamos a tener mayor cantidad de acrónimos. El acrónimo primero es este que les estoy dando, CPU, pero a la medida que vayamos pasando por cada uno de los temas, yo les voy a ir dando diferentes acrónimos para que ustedes, si quieren, los vayan coleccionando, los vayan guardando como ustedes deseen. Es más, en uno de los cursos iniciales yo tenía, ustedes iban armando a lo largo de todo el curso pues un glosario, y en ese glosario pues se iba incorporando cada uno de estos términos, y al final era para algunos asombroso la cantidad, digamos, durante el semestre a veces se manejan 50, 60 acrónimos diferentes. ¿Cuál es la importancia de dominar los acrónimos? Y por eso insistí acá en colocárselo, y dentro de lo posible voy a tratar de hacerlo siempre. La importancia de los acrónimos es que me indica si yo logro asociar el acrónimo con lo que significa, básicamente, digamos, puedo ser capaz de explicar en qué consiste esa parte funcional o en qué consiste, digamos, la parte que sea. Como unidad central de procesamiento, ya básicamente ahí me está dando, la palabra processing, me está dando la idea de qué es lo que hace, qué función ejecuta dentro de un computador. Después vamos a ver que a su vez dentro de ese procesador pues tenemos otras partes funcionales. Entonces, Omar, ¿estás ahí, Omar? Sí, profe, dígame. ¿Me puedes resumir entonces brevemente cuáles son las 4 partes funcionales de un computador? Pues como usted nos estaba diciendo, son 4. Comenzamos con el CPU, como unidad central de procesamiento. Las memorias en general, ya sea de almacenamiento de información a tiempo corto o largo plazo, ya sea memoria USB, etcétera. Los buses de transporte en el sistema que tienen la comunicación entre la memoria, el procesador y viceversa. Y los dispositivos de entrada y salida en general, que nos ayudan a comunicar y hacer que estos buses tengan contacto con el sistema. Perfecto, entonces, gracias, Omar. Entonces, bueno, te faltó la cámara, pero bueno, está bien, la respuesta está completa. En este caso, por lo tanto, les decía, ya a partir de ahora, aunque vamos a hablar de placa base, aunque vamos a hablar de algunas cosas de esta ya en el detalle, esas que acaba de repetir Omar son las 4 partes integrantes. El objetivo precisamente a lo largo del semestre es que cada una de esas partes que se acaban de mencionar, pues se vayan analizando, digamos, de manera profunda. Se va a empezar, por supuesto, por la parte de la CPU, es decir, después de este encuentro, un pequeño trabajo ahí para que ustedes vayan comenzando a hacer búsqueda de información, pues ya vamos a ir entrando, digamos, en la parte interna de la CPU, es decir, vamos a coger un procesador, vamos a buscarlo funcionalmente dentro del procesador, que es lo que tenemos, y así vamos a ir haciendo con cada uno de los otros subsistemas. Es decir, a partir de esos 4 sistemas básicos, pues nosotros vamos a ir desarrollando prácticamente todo el curso. En el caso de ya la última parte, que les hacía referencia acá en la parte de presentación del curso en EVA, pues nosotros tenemos ya la parte de multiprocesamiento que ya nos va a servir para entender cómo trabaja todos estos 4 componentes. En un computador que tiene un solo procesador, ya lo vamos a ir definiendo, pero después, ¿qué es lo que ocurre cuando en lugar de un procesador tenemos computadores que tienen cientos o miles de procesadores trabajando paralelamente? Y cómo se logra que eso realmente funcione de manera eficiente. Entonces, ese es el primer punto de lo que queríamos ver, y bueno, que quede bien claro para que ningún compañero, como decía, se vaya después a confundir. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este momento? Aquí en la
creo que fue en este, que el primero que abrí. Fíjense que en este primer PDF que tenía José acá, nosotros tenemos la CPU como parte, digamos, funcional, la memoria, el sistema o subsistema de entrada-salida, y en este caso no estaba incluido el tema de los buses, que sí aparecen. Desde que usted ingresa a Starlink, pues usted tiene básicamente todos estos componentes organizados además. Entonces, bueno, aquí hay una serie de conceptos relacionados con lo que es, digamos, la arquitectura del computador, y se pasa de inmediato en esto, en este primer PDF, se pasa a un material que nosotros queríamos explorar precisamente en el encuentro que estaba planificado para la semana de hoy, y es lo que se llama generaciones de computador. Primer tema, ¿alguna duda? ¿Quedó claro el tema de las partes funcionales? Sí, profe, todo bien. Ok, Jesús, gracias. Wilson, ¿quedó claro? Wilson. Wilson, no te escucho. O sea, veo que destapas el micrófono, pero no te escucho. ¿Usted lo escucha? No se escucha, solo como un pitido y ya del aire. Bueno, ok. Bueno, entonces espero que esa parte haya quedado incluso para Wilson clara, aunque no lo pueda decir. Si no, cuando alguno tenga dificultad con el micrófono, muchachos, bueno, aquí está diciendo. Luego escriben por el chat y ahí ya nos queda la evidencia, ¿ok? Bueno, todo claro, ok. Vamos entonces a la segunda parte. La segunda parte precisamente tiene que ver cómo ha ido evolucionando, digamos, el tema de las computadoras desde la primera computadora. En esto quiero decirles algo. Aquí nosotros vamos a utilizar, ¿dónde se abrió? Aquí nosotros vamos a utilizar de este material que acabamos de abrir, un concepto o un enfoque, perdón. Fíjense que ahí arribita dice al estilo de un cuento, érase una vez. Y entonces plantea que la primera generación, que prácticamente aquí hay que al final ir a guiarse por lo que dice el libro de Stalin, por eso les recomiendo que traten de buscarlo. Una primera generación de computadoras que se plantea, que va de 1945 a 1955. Y realmente, para muchos autores, esta computadora ENIAC, que entre paréntesis es un acrónimo también, Electronic Numeric Integrator and Calculator, es el primer computador que, fíjense que aquí dice que es de 1943. Realmente se comenzó a trabajar en él en 1943 en Estados Unidos, con el propósito de ser utilizado en cálculos de, digamos, lanzamiento de proyectiles desde armas. Recuerden, en el año 43 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, que se termina en el 45, y entonces, como cada tipo de proyectil depende, la trayectoria del proyectil es dependiente de muchos factores, de la altura, la presión, el viento, etcétera, etcétera, pues entonces se planteó desarrollar este ENIAC, este primer computador, precisamente para colaborar con todos los diseños de armas que se estaban haciendo y poder lograr que lo que hacían decenas de personas trabajando, pues lo hiciera un computador. Se considera esa ENIAC el primer computador electrónico, pero no se terminó en el año 43, sino en el año 46. Es decir, que ya cuando se termina, ya prácticamente se había terminado la guerra termina en el año 45, y queda esa computadora, pero ya para hacer, digamos, otro tipo de investigaciones en este caso. Como característica básica,
estaba formado por 18.000 válvulas o lo que se conoce como tubos al vacío. Esos tubos al vacío son parecidos, no sé si alguno de ustedes los ha visto, esta imagen de aquí abajo es lo que son los tubos al vacío. Todavía me acuerdo que hace unos años un estudiante en la clase me decía, profe, pero todavía esas válvulas todavía yo las he visto. Y entonces me decía que en algunos picos de estos de sonido, que ya eran un poco antiguos, pues se utilizaban este tipo de válvulas. Y bueno, yo conocí ese tipo de válvulas, incluso hasta televisores todavía en los años 70, 80, pero no sabía que realmente en esos picos de sonido que existen acá en Colombia todavía, pues existían ese tipo de válvulas. Bueno, ese tipo de válvulas que ustedes están viendo, que además ya son mucho más modernas, era lo que se usaba en la ENIAC y tenía un total de 18.000. Por supuesto, eso desprendía un calor terrible. La máquina en general, como dice, pesaba 30 toneladas, ocupaba más o menos el espacio de un campo de fútbol. Tenía 1.500 relés, es decir, este tipo de encendido y apagado eléctricos, ni siquiera electrónicos. O sea, lo único electrónico que había ahí precisamente era los tubos al vacío. Esa primera computadora desarrollaba la gran cantidad de 5.000 operaciones por segundo. Entonces, imagínense de qué estamos hablando cuando después lleguemos ya un poquito más avanzado. Sin embargo, por ahí andan fotos de ella, está en un museo, porque los años que estuvo funcionando, pues realmente marcaron el inicio de la computación comercial. Ahí aparecen firmas como IBM, y bueno, en años posteriores siguieron desarrollándose versiones. Ya en el año 1953, de manera comercial, pues IBM saca al mercado estos tres tipos de computadores, de gigantescos computadores, donde en algún momento incluso se pensó que con unos 15, 20 de estos computadores pues ya no iba a haber necesidad de hacer más. Ya con eso básicamente alcanzaba para todo lo que se necesitaba calcular. Entonces, imagínense, era lo mismo como lo que decía Bill Gates al inicio de las primeras micro, que con 640K de memoria alcanza. Entonces, bueno, esta es la primera generación de tubos al vacío marcado por la ENIAC. La siguiente generación, que comienza ya a partir del 65 hasta del 55 hasta el 65 o 64, algunos autores lo detienen en 1964, pues es cuando se pasa de los tubos al vacío a los transistores, que son estas pequeñas imágenes que ustedes ven acá y que todavía básicamente se encuentran tanto en ese formato como, digamos, formando parte de otros circuitos más complejos, como es el caso del microprocesador o el procesador. Este fue un invento del año 48, pero que realmente comienza a ser utilizado ya después del año 55. En el año 61 hay una cosa sumamente importante, que es la primera mini computadora, ya no una gigantesca computadora, sino una mini computadora, que es la que se llamó por PDP-1. Yo recuerdo que a los inicios, cuando yo estaba apenas acabado de graduar, todavía alcancé a ver algunas de estas, ya no funcionando, pero sí las alcancé a trabajar. Bueno, IBM sigue sacando distintos modelos, y en el año 64 esta CDC fue la primera máquina que tenía, digamos, era capaz de procesar más de una instrucción. En este caso, estamos hablando de segunda generación transistores. Posteriormente aparece la tercera generación de circuitos integrados. Circuitos integrados, aquí hay un esquema que no es de un circuito integrado, sino realmente de un computador, pero que ya marca una diferencia, es decir, ya no solo era transistores trabajando por separado, sino transistores formando un gran circuito. Básicamente, bueno, aquí dice fin del núcleo de ferrita, que era la forma de almacenamiento inicial de memoria, pero eso no es lo más importante acá. Entonces, estos circuitos integrados aquí se plantean del 60 al 80. Y aparecen otros tipos de computadoras, de IBM, DEC, Digital Equipment Corporation, en este caso, que es la que sigue haciendo. Y fíjense que ya aquí estamos hablando del PDP-11, es decir, ya empieza a distribuirse esto ya no solo por entidades comerciales o departamentos de investigación, sino en universidades.
Bueno, este esquema que ustedes ven aquí fue el que yo sí alcancé a conocer. Yo me gradué en el año 1981. Sí, o sea, yo creo que para ustedes ni siquiera fecha de nacimiento, en vez de los padres de ustedes. Y en este caso, este formato de computador, recuerdo que incluso allá cuando yo me gradué, era el formato de computador similar a este, que se utilizaba para correr nuestros programas, nuestros primeros programas en computación. Entonces, oficialmente, aquí se habla hasta el año 80. Posteriormente aparece, y esta clasificación que aparece aquí pareciera tomada del libro de Stalin, donde hay una serie de elementos que marcan, según esto, la cuarta generación de computador. En este caso, cuando ya comienzan a integrarse, digamos, mayor cantidad de transistores en un solo chip. En este caso coincide que en el año 1971 se había fabricado el primer microprocesador por parte de Intel, y en este caso hay circuitos LSI y VLSI en esta época. ¿Qué cosa significa LSI y VLSI? Bueno, básicamente, voy a ver acá el chat. LSI es un acrónimo de Large Scale of Integration. ¿Sí? LSI, estamos hablando de circuitos integrados que tienen un alto nivel de integración. El alto nivel de integración tiene que ver con la cantidad de transistores que logran colocarse, digamos, en un área determinada. El circuito VLSI, que es posterior a este, es lo mismo, pero very large. Y el resto sigue siendo lo mismo, una escala de integración muy alta. ¿Bien? Ese nivel de escala de integración que se está mencionando acá, ¿con qué coincide? Básicamente, insisto, con la cantidad de transistores que se integran en un área determinada. Y fíjense que aquí aparece algo, pero a mí aquí me da la impresión de que hubo una letra de más. Y es que Stalin, este VHLSI que aparece aquí es very high, o muy alto nivel de integración. En el caso de la última edición del libro de Stalin que ustedes tienen en la universidad, se habla de ULSI, que es Ultra Large. La U viene de ultra, es decir, una frecuencia de integración ultra larga o ultra grande. En este momento, aquí, tal y como se plantea en este material, lo que se está planteando, es que esa época comienza en el año 1990 y todavía no se sabe hasta dónde llega. ¿Qué es lo que sucede? En este primer enfoque que está acá, en este material, insisto, se habla de, o por lo menos pudiéramos hablar de que estamos en la quinta generación de computadores. En ese ultra large que yo les planteo ahí, del libro de Stalin, Stalin plantea que ya estamos en la sexta generación, y precisamente él lo plantea del año 2000 en adelante, y todo es asociado con velocidades de la cantidad de operaciones que puede realizar una computadora, un computador. En este momento, ese sería, digamos, como el primer gran enfoque. Insisto, Stalin plantea que estamos en la sexta generación de computadores, que es la ULSI, Ultra Large, y en este caso habla de miles de millones de transistores en un circuito integrado. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Y qué es lo que muchas veces sucede en computación? Y es que en este tema puede haber gente que sea un gurú, para mí, por ejemplo, Stalin, pero distintos autores, distintos colectivos, distintas universidades incluso, pues tienen su forma de enfocar los temas. Con el caso de las generaciones de computadores no es un tema aparte. Con el caso de las generaciones de computadores,
los expertos todavía no se ponen de acuerdo precisamente en cuál es, digamos, la realidad con relación a la generación. Este enfoque de Stalin, que es importante, es interesante, insisto, yo considero a Stalin un genio dentro de esto, no es tal vez la más adecuada, por algunas cosas, por algunos detalles que ustedes pueden ver después mirando el libro. Hay quienes plantean que estamos en la tercera generación de computadores. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea que estamos en la tercera generación de computadores? Básicamente porque lo que estamos analizando es de qué está hecho el computador. Los primeros computadores veíamos que está hecho con tubos al vacío, después los transistores, y la tercera, en ese enfoque que estábamos mirando ahora, por circuitos integrados, con distintos niveles de integración según Stalin. En este caso, lo que sucede es que hay personas que dicen, listo, pero aunque tengan distintos niveles de integración, todavía estamos hablando de transistores y todavía seguimos hablando de circuitos integrados. Es decir, no hay nada nuevo después de los circuitos integrados. Entonces, si usted lo analiza desde ese punto de vista, yo pienso que tiene razón también. Es decir, no hay nada, ni siquiera en las supercomputadoras más potentes, ni siquiera en las computadoras que manejamos día a día, no hay nada que no sean circuitos integrados al interior de estos equipos. Entonces, esa forma de verlo, pues, también es importante, también es interesante. Hay otros autores todavía que difieren también de esto. Dice, sí, listo, los circuitos integrados fueron de tercera generación, pero es que hubo algo que marcó una cuarta generación que para esos autores todavía sigue siendo relevante. Y es el hecho de la aparición del primer microprocesador. El primer microprocesador, como les decía ahorita, se desarrolla por Intel, el mismo Intel que existe hoy todavía, en el año 1971. Y la característica fundamental es que por primera vez el procesador de un equipo estaba metido dentro de un encapsulado. Es decir, hasta ese momento, hasta el momento que Intel desarrolla ese 4004, todos los procesadores de todas las computadoras estaban, digamos, parecidos a lo que es hoy la placa base. Es decir, todos los circuitos estaban ahí grabados en esa placa, pero no estaban tapados por nada, no estaban cubiertos. Por lo tanto, el circuito ni siquiera era muy importante si era pequeño o grande. Yo me acuerdo que en algunas de estas computadoras que les mostraba, eran como unas placas bastante grandes, así como unos 10-12 centímetros, digamos parecido, no, que va, mucho más grande que cuando usted abre una tablet, más o menos. Cuando usted destapa una tablet y usted busca lo que es la base de la tablet, que son las tablets pequeñas, pues más o menos eso le daría la impresión de lo que es, perdón, aquí. ¿Qué me dijeron acá? Interfaz BESA. Algo así, más o menos, porque ya ahí estamos hablando, en el caso de BESA estamos hablando de otras cosas, pero sí, es algo así. Es una placa más o menos de ese tamaño. Hice algo aquí, me fui con... Entonces, bueno. Algo pasó que cambié el diseño de esto. En este caso en particular, esas personas que plantean que estamos en la cuarta generación dicen, bueno, si lo más importante que ocurrió en esa época fue el desarrollo del primer microprocesador y hoy seguimos usando microprocesadores, quiere decir que hoy todavía estamos en la cuarta generación de computadoras. Entonces usted se queda mirando esa variante y usted dice, bueno, tienes razón. O sea, tiene razón Stalin cuando habla de 6, digamos, tipos de desarrollo con relación a la cantidad de transistores que entran en un circuito integrado. Tienen razón los que plantean que no hay nada nuevo después de los circuitos integrados. Tienen razón los que plantean que no hay nada diferente a microprocesadores hoy en las computadoras. Y todavía hay un cuarto enfoque, una cuarta, digamos, hipótesis,
Y es que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, los japoneses en los años 80 más o menos, plantearon su proyecto de quinta generación. Ese proyecto japonés de quinta generación, que fue muy famoso, que además le dio un impulso grandísimo, incluso para la época, al tema de la inteligencia artificial. Ellos lo que planteaban era lo siguiente, muy sencillo. El planteamiento los grandes planteamientos generalmente son muy sencillos, el problema está en desarrollar. Los japoneses decían, nosotros tendremos inteligencia artificial cuando no haya teclado, no haya mouse, no haya monitor, sino ni tampoco haya comandos ni lenguajes para interactuar con el computador. Que sencillamente yo le hable al computador y el computador me responda. Eso que vemos a veces en series, digamos en series de ciencia ficción, en películas de ciencia ficción, donde va la nave espacial generalmente, y la persona va hablando con la inteligencia artificial de la nave, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de cosas fueron lo que se plantearon los japoneses en los años 80. Y lo plantearon con un gran presupuesto. Es decir, ellos daban 120 millones de dólares anualmente de aquella época, años 80, hoy serían 100 veces más que eso, para que las universidades y las empresas trabajaran tratando de lograr ese sueño. Es decir, de hablar con el computador y que el computador me respondiera, cero mouse, cero teclado, cero pantalla. Por supuesto que ustedes conocen bien que eso todavía, digamos, está en una etapa muy incipiente. Apenas existen desarrollos de inteligencia artificial que se plantea que imitan o prácticamente tienen el comportamiento de un niño, y todavía faltan unos cuantos años. Yo trabajé muchos años en el tema de inteligencia artificial y sí se ha avanzado, pero todavía nada como lo que planteaban los japoneses. Entonces, fíjense que les he descrito en este tiempo 4 enfoques. Los enfoques que es digamos, el de Stalin, que estamos en sexta generación de computadores con circuitos integrados UHLSI, es decir, ultra high, ultra large, perdón. Ese es el de Stalin, 6 generaciones. Está el que plantea que hay solamente 3 generaciones porque no hemos hecho nada diferente a los circuitos integrados. Ese que plantea que estamos en la 4ª todavía porque no hay nada diferente a los microprocesadores. Y está la 5ª generación de los japoneses que no se ha logrado concretar. Por lo tanto, si no se ha logrado concretar, según los japoneses estaríamos en la 4ª generación. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer en este caso es la siguiente. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta más aceptable? O sea, ¿cuál ustedes consideran de estos enfoques de generaciones de computadores, cuál ustedes consideran que es la más acertada? O la que ustedes defenderían si fueran a hacerlo en algún momento. Voluntariamente, ¿quién quiere hablar? ¿De voluntario? Aquí José nos dice que él defiende la que habla del microprocesador. ¿Ok? Miguel Colón, ¿qué tú consideras? Bueno, yo considero la inteligencia artificial. O sea, que tú consideras que estamos entonces en ¿cuál? ¿En 4ª generación? O sea, podremos llegar a la inteligencia artificial. No sé si has escuchado a Alexa. Sí, claro. Usted le habla y ella te responde. Sí, no, y hay muchas cosas más, y está este otro sistema que participa en Holmes, no, Sherlock creo que se llama, que es el que participa en competencias de conocimiento con otras personas sin estar en línea y que es capaz de entender lenguaje natural. Pero pregunto, ¿esa es la generalidad hoy en día? O sea, ¿nosotros trabajamos con computadoras de esas características? No, de microprocesador. No. O sea, que si te fueras a ir por otra, estarías hablando de microprocesador. Sí. A ver, alguna de las compañeras. Nora, ¿con cuál te vas de esas
he estado planteando. Bueno, ¿Cuál te parece más acertado? ¿Cuál te parece más acertado de esos enfoques de generaciones? Y bueno, sí. digo que la cuarta generación con un poco de la quinta. Pero en la que estamos ahora en la cuarta generación de los microprocesadores. O sea, consideras que estamos en la cuarta generación porque seguimos utilizando microprocesadores, ¿cierto? Pero también tenemos un poco de la quinta, por lo que aquí se han venido desarrollando software de inteligencia artificial. Sí, Jesús, dime. Profe, Dime, Jesús. yo también considero que estamos en la cuarta todavía porque, como dice usted, no es tan generalizado que utilicemos la inteligencia artificial como principal, por decirlo de alguna manera, en nuestro día a día. Aunque dentro de unos años, yo digo que como dentro de 10 años más o menos, ya sí se podría decir que ya estaríamos en la quinta, porque por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, él está apostando muy fuerte a la inteligencia artificial. Por ejemplo, él dijo este año, o fue el año pasado, si no estoy mal, que ya a finales del 2020, comienzos del 2021, ya los carros se estarían manejando solos. Le está apostando muy fuerte a su empresa a la inteligencia artificial. O sea, hay muchas empresas grandes que le están trabajando mucho porque ese es el futuro. Pero como tal, todavía estamos en la cuarta generación. Bueno, alguien defiende la visión que tiene Stalin, en este caso, que plantea de niveles de integración a nivel de circuitos integrados. O sea, circuitos integrados de alto nivel de integración o de ultra alto nivel de integración. ¿Alguien estaría de acuerdo con eso? Eduardo Montiel, ¿qué tú crees? Eduardo. Parece que Eduardo se fue a cenar. Bueno, miren muchachos, realmente no por dar concluido ese tema, sino para darles mi criterio, cualquiera de estos enfoques que ustedes defiendan, que estamos en la tercera, o que estamos en la cuarta, o que estamos en la sexta, cualquiera de los enfoques tiene su sustentación. Es decir, no hay ninguna que sea una propuesta loca y que, digamos, no, eso no tiene sentido. O sea, lo que se está planteando en inteligencia artificial o lo que han afirmado ustedes es cierto. Más tarde, más temprano, las cosas van a ser como esa ciencia ficción que estamos viendo hoy. Y de alguna manera ahí vamos a tener que nosotros los seres humanos ponernos las pilas bien puestas. Porque a partir del momento en que las máquinas hagan mejor las cosas que nosotros en todo, ahí sí entonces vamos a estar como en esta época de Terminator y demás, donde ahí sí va a haber que tener miedo a qué es lo que está sucediendo. Es decir, en este caso, la inteligencia artificial, que va a ser una realidad y que ustedes saben que tiene muchos detractores y muchos defensores, pues es una cosa que cada vez va tomando más fuerza. Pero no está mal lo que plantea, y por supuesto, al plantearlo Stalin, menos todavía puede estar mal, de ver un enfoque desde el punto de vista de hardware. Es decir, desde el punto de vista de hardware, es cierto que estamos en una sexta generación con circuitos de ultra alto nivel de integración. Es como lo que sucede con los televisores. Los televisores y los monitores, por ejemplo, los primeros monitores VGA, después pues, empiezan a evolucionar, después empieza a tener mayor nivel de resolución. Hace un tiempo tener un televisor, digamos, que usted pudiera conectar por HDMI, que tuviera una alta resolución, eso era fantástico. Hace un par de años, no mucho más, empezamos a hablar de los televisores 4K. Hace un tiempito se empezó a hablar de los 8K. Entonces, cuando vemos cómo va evolucionando esa tecnología, nosotros decimos, pero bueno, el defecto que tiene el planteamiento, en este caso de Stalin, es el hecho de hasta dónde yo puedo decir que es ultra alto nivel de integración. O sea, todo esto va a ir evolucionando. Entonces, esa es como, digamos, una de las partes débiles que tiene ese enfoque.
lo pueden buscar en el libro y se van a dar cuenta, o sea, se van a recordar de esto que estamos hablando y se van a dar cuenta que, digamos, esa es la parte débil. En el caso de el planteamiento de que estamos en la tercera generación, porque todos son circuitos integrados, tienen lógica, o sea, y es real. No hay nada diferente a los circuitos integrados. Es decir, usted tiene circuitos integrados con mayor o menor nivel de integración, pero siguen siendo circuitos integrados. Y los otros defensores de los microprocesadores también. O sea, es real. Hoy en día, ni siquiera la supercomputadora, la Summit, la más poderosa que existe en el mundo, tiene en su interior algo diferente a un microprocesador. Entonces, pudiéramos decir que sí, estamos en la cuarta generación porque todo está hecho a base de procesadores. Entonces, como ustedes ven, es un problema cada cual de, digamos, atarse a lo que entiende como más plausible o como más técnico, y sencillamente lo que usted responda en eso está bien. Es como una participación en el foro. Cuando yo le digo, ¿qué usted cree? Yo no le puedo decir que lo que usted cree está mal. ¿Ok? Eso es así de fácil. Entonces, estos son los enfoques que nosotros tenemos con respecto al tema de las generaciones de computadoras, que, repito, forma este segundo, digamos, esta segunda semana del curso, y que, por supuesto, aquí hay otro material, que es otro enfoque, ustedes pueden verlo perfectamente. Bueno, este era el que estamos mirando. Este lo voy a cerrar porque aquí voy a hablar de este temita un poquito más adelante, lo que es la arquitectura Harvard y demás. Y bueno, hasta aquí llegaba, digamos, lo que era el tema de la generación, o llega lo que es el tema de la generación. Ustedes, insisto, se pueden atar a la que ustedes deseen. Entonces, miren que en este esquema que aparece acá, estamos hablando de lo que era la máquina que teóricamente diseñó von Neumann. Esta es la foto de él posando al lado de una EDVAC del año 46, 47. En este momento lo que estamos viendo es básicamente la forma en que él describe cómo debía ser una máquina: dispositivo de entrada-salida, la CPU con su unidad de control, memoria, y por supuesto estamos hablando de características pues sumamente básicas. Entonces, digamos que estos dos temas son la parte inicial de este curso. Los invito de nuevo a que recorran y ojalá que logren encontrar ese libro de Stalin que debe estar por algún lugar por ahí. Esta generación, este otro material que ustedes encuentran acá, esto es un enlace, ¿ven? Es un enlace. Aquí está. Esto es de esta universidad, NextU, que ustedes la ven anunciada. Y bueno, aquí hay un material acerca de cómo han evolucionado las generaciones de las computadoras. Por supuesto, cuando ustedes lo lean, ya ustedes podrán hacerse una idea de con cuál enfoque. Fíjense que aquí hablan de sexta generación hasta la actualidad, es decir, que este enfoque que se está planteando aquí es precisamente el enfoque que tiene Stalin, pero sería interesante para que ustedes vean, digamos, esto narrado de una forma más actualizada, por así decirlo, y por una universidad que es reconocida en este caso como una universidad en línea, donde realmente los materiales que comparten pues son materiales bastante interesantes. Y aquí pueden comprobar, por supuesto, algunas de las fechas que están en ese material que había colocado José en la plataforma, pero básicamente son fechas muy cercanas. Y la ventaja que tiene también este material es que en cada una de las generaciones pues les comparte, digamos, algunos ejemplos que ustedes pueden también después profundizar. Estos son los materiales, digamos, que están en la... acabo de cerrar. Estos son los materiales que, digamos, estaban o que están compartidos en la plataforma. Insisto, este es el de la semana actual, y generaciones de computadora, otro enfoque. Insisto, para que no se les olvide, este es el que les va a llevar al enlace de NextU.
la universidad en línea. Entonces, para la próxima semana, que ya sí vamos a colocar muy posiblemente el primer foro, vamos a ingresar, ya para ese momento, vamos a ingresar ya no a las generaciones de computadoras, sino a los tipos de computadoras. Es decir, una cosa son las generaciones, es decir, cómo han ido evolucionando, cómo se han ido, digamos, conformando desde el punto de vista hardware, fundamentalmente, las computadoras hasta la actualidad, y la otra es cómo se clasifican ellas, en este caso, cuando hablamos de tipos de computadoras. Ustedes no tienen esta ventana, esta pestaña todavía habilitada, tengo que hacer un cambiecito acá, pero ya la semana que viene, pues ustedes lo van a tener, y ahí va a estar colocado el primer trabajo para las notas formativas, para la nota formativa de este primer corte. Entonces, preguntas, dudas, perdón, acerca de lo que hemos estado explicando, de las cosas que hemos visto, o en general del curso, del planteamiento que tenemos del curso, lo que ustedes quieran en este momento. A ver, Lisette, ¿a ti Lisette le gusta hablar? ¿Dónde se me metió? ¿Se me fue? Aquí estoy yo. Ay, ¿y por qué se te fue la imagen que tenías ahí? No, hombre, pero que me vaya a subir la cámara otra vez. Ok, cuéntame. Cuéntame de lo que hemos hablado hoy, qué te ha parecido, si todo quedó claro. No sé. Hasta ahora todo claro, creo que es interesante los temas que vamos. Ok, bueno. Entonces, fíjense, hoy, a pesar de que hemos visto básicamente dos temas, yo creo que esta va a ser, digamos, la forma en la que vamos a estar trabajando en este caso. Y es que nosotros, aunque tenemos en teoría 3 horas planteadas para esta asignatura, realmente en virtualidad es prácticamente muy imposible trabajar 3 horas seguidos y menos en videoconferencia. Es decir, primero porque se avanza mucho más rápidamente porque todos estamos trabajando sobre lo mismo, compartiendo información. En segundo lugar, porque realmente por muy ameno que uno trate de hacer y por mucho que trate de mover la clase y preguntar, es casi, yo diría casi no, es imposible mantener 3 horas a una persona conectada. En este momento llevamos la mitad de ese tiempo, hora y media, y fíjense que hemos hablado bastante. Hemos agotado prácticamente 2 temas. Hemos desechado, digamos, conceptos que traíamos, como los que ustedes, cuando yo les preguntaba acerca de las partes funcionales del computador, ya hemos transformado esa visión. Ya hablamos de generaciones de computadoras. Ya hemos descrito un poco, digamos, cada una de esas computadoras por época, cuáles son los principales componentes. Hablamos de la primera computadora, el ENIAC. Y bueno, ya con estos enfoques de por qué se considera que estamos en tercera, en cuarta o en quinta generación o en sexta, como plantea Stalin, pues yo creo que ya ustedes tienen los elementos iniciales para lograr entender lo que sigue. A partir de este momento, y cuando ya comencemos ahora con el tema de tipos de computadora la semana que viene, pues nos vamos a estar metiendo ya al interior de la CPU. Es decir, cuando yo decía ahora la parte de un sistema computacional, pues hacía referencia a procesador, memoria, dispositivo de entrada-salida, buses del sistema, como las 4 partes fundamentales. Y les decía que a partir de ahora, sencillamente lo que vamos a estar es profundizando en cada una de ellas. La arquitectura que nosotros vamos a tomar como base, y que es la que está en Stalin, y es la que hemos estado analizando hasta ahora, que es precisamente la arquitectura de von Neumann, que va a tener una relación muy interesante, porque muchas personas hablan de von Neumann y se van solamente por uno de los planteamientos que él hace en este caso. Von Neumann planteaba que, digamos, en la memoria se van a compartir sin diferencia de formato las instrucciones y los datos de manera indistinta. Es decir, que si nosotros en un momento determinado pudiéramos, digamos, asomarnos por una ventanita a la memoria y ver el contenido, esos contenidos de ceros y unos que salen siempre cuando se habla de binario,
si nosotros pudiéramos hacer eso, no pudiéramos determinar bajo ningún concepto que algo que está en memoria es una instrucción o es un dato. De eso vamos a estar hablando también, ustedes van a entender el por qué. Es decir que esto que hemos estado hablando hoy nos va a sentar las bases para lo que vamos a estar viendo para la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiera plantear algo? Entonces les voy a agradecer. No sé cuántos pudieron hacerlo, cuántos pudieron unirse al grupo de Teams, pero sí les quiero agradecer que lo hagan, que no lo hicieron ahora en este tiempo, que lo hagan en el transcurso de la semana, porque en dependencia de las indicaciones que nos den en la facultad, es posible que, digamos, ya nuestra próxima sesión no la hagamos aquí en Meet, sino en Teams, y entonces para que no tengan dificultades, pues es importante que cuando ya llegue la próxima clase, pues todos se hayan registrado en el equipo. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, si no hay más preguntas, si no hay ninguna duda, damos por terminada la clase de hoy. Y bueno, darle las gracias por haber estado pendiente, por haber estado, aunque hubo alguien que nunca me respondió, creo que fue Elizabeth Cuenta, pero... Profe, disculpe. Dime. Es que yo estoy en el poli y acá los datos son un poco lentos, entonces a veces se me desconecta y cuando me llamó se puso todo y no me dejó responderlo. No hay problema, listo, no hay problema. Entonces, muchachos, voy a... caramba. Voy a hacer un pase aquí un momentico para ver de los que... Voy a mencionar los que tengo aquí registrados como asistente. Tengo a Fabián, tengo a Eduardo Cañarte, tengo a Miguel Ángel Colón, a Elizabeth Cuentas, a Luis Andrés Mercado, Jesús Olmos, Neila Peña, Keila Ricardo, Nora Vides, Omar Corso y José Gaitán. ¿Alguien que no esté en ese grupo que yo mencioné? Wilson de la Hoz. Ok, Wilson, sí, estabas en el original. Eduardo Barreto, no me parece, pero ha estado acá. Bueno, listo, muchachos. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Bueno, espérate que alguien más escribió aquí. Ya, Wilson. Gracias, José, por la calificación. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos entonces la próxima semana. Insisto, por favor, traten de registrarse en el equipo de Teams, porque lo más probable es que la siguiente conexión sea por allá para evitar el tema de la descarga, copia y subir los archivos de Meet, que es la única gran dificultad que yo le veo en este momento. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ay, profe, gracias, que descanse. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, Miguel. Gracias, Lisette. Buenas noches, profe. Gracias, Wilson, igual. Que descanse.